al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Bienvenidos una vez más a su programa Bajo su abrigo, un programa en el que en cada semana vamos a tener la oportunidad de tratar temas diferentes, temas actuales, temas en los que podemos ver la diferencia entre cuando estamos bajo el abrigo de nuestro amado Señor, cómo Él cambia la realidad, o cuando estamos bajo su desamparo. Por eso este programa trata de retarle a usted, que nos pueda ver o escuchar por radio o ver por televisión, de motivarle a buscar ese abrigo, un abrigo que está abierto para todos nosotros. Después tendremos oportunidad de tener un coloquio con nuestros invitados de hoy, pero yo le quiero plantear el tema de hoy. El tema de hoy lo he titulado ¿Somos todos iguales? Todos iguales somos bajo su abrigo. Todos somos iguales, bajo su abrigo, reitero, subrayo. ¿Por qué? Porque ¿hay racismo o no hay racismo en España? ¿Hay xenofobia o no hay xenofobia? ¿Se trata a las personas por el lugar de donde vienen, por la cuantía económica que tienen, o realmente somos todos iguales? Según mi criterio, como creyente, como cristiano, como hombre de fe, todos somos iguales, es lo que me enseña la palabra, pero eso lo veremos después. La pregunta que yo le hago ante la realidad de que muchos extranjeros, muchos inmigrantes indocumentados, no tienen documentos, no se les quiere dar una seguridad social, las leyes de España incluso están cerrando un poquito ciertas posibilidades. ¿Qué podemos decir ante este tema? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Si usted es extranjero o extranjera, ¿cómo se siente en España? ¿Está viendo una discriminación? ¿La puede palpar? ¿O usted se siente querido, arropado por esta nación, por los ciudadanos? ¿Hay persecución por el motivo del color de la piel, por la raza? Permítame leerle, según Naciones Unidas, le he traído aquí la definición de xenofobia. Xenofobia viene del griego xeno por un lado y fobia por otro. Xeno es extranjero, fobia, temor. Y es el miedo, hostilidad, rechazo, odio al extranjero, con muchas manifestaciones que van desde el rechazo, desprecio, amenazas, agresiones, asesinatos. Una de las formas más comunes de xenofobia es el racismo. Y según la ONU, en una Asamblea General de Naciones Unidas de 21 de diciembre de 1965, define la discriminación racial o xenofobia como, y preste atención, toda distinción, exclusión, aparta, restricción, preferencia basada en motivos de raza, de color, de linaje, el origen nacional de la persona o el étnico, que tenga por objeto o resultado anular, menoscabar el reconocimiento, el gozo o ejercicio en condición de igualdad, todos iguales, por eso de ahí el título de este programa, todos iguales, bajo su abrigo, al menos bajo su abrigo, después veremos si lo es o no, fuera del abrigo del Señor, de los derechos humanos y libertades fundamentales de la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Sabemos que muchos hermanos incluso de la fe extranjeros vienen a España y a veces les deportan, no llegan ni a entrar en el mismo aeropuerto, les tienen hacinados en unas celdas y tienen que deportarlos a su país. Son leyes que hace el ser humano, tenemos que regular, administrar, pero ¿hay un trato discriminatorio o no? Eso vamos a ver en este día con los invitados que después presentaremos, pero antes le invito a que podamos ver un vídeo que hemos hecho en la calle, a pie de calle, preguntando sobre este tema. ¿Hay racismo? ¿Se siente usted bajo el efecto del racismo? Veámoslo. El racismo sí existe aquí y pues no todas las veces se encuentra uno con esos chascos, pero la gran mayoría de veces sí lo hacen sentir demasiado mal porque tan humanos son los de aquí como somos nosotros.
Bueno, sí, lamentablemente en la sociedad pienso yo que todavía sigue existiendo racismo, independientemente, bueno, de la nacionalidad que se trate que provenga cada persona. Pienso que sí, aún existe, pero depende también de si eres un extranjero que te viene con dinero a invertir en España, pues se puede considerar que no hay racismo porque es muy bien acogido por la población. Pero si estamos hablando de una persona que viene a trabajar aquí a España, a ganarse la vida y a buscarse un porvenir, aún pienso que sigue existiendo. Bueno, la verdad es que aquí como sociedad española, pues sí, yo he visto que hay algo de racismo contra algunos sectores, contra algunas comunidades. De pronto comunidades latinas o comunidades de otras naciones de aquí de la misma Europa o contra los mismos africanos que vienen acá. Bueno, el racismo de aquí en España yo lo veo que para mí no existe, ¿no? Porque conmigo la verdad es que se han portado muy bien, dándole gracias a Dios de que donde yo he ido nunca he sido rechazado y no soy rechazado hasta el momento. Sí, me ha afectado mucho y, o sea, me ha afectado psicológicamente, me he sentido demasiado mal, poca cosa. Pues personalmente no, diría, porque llevo muchos años ya aquí y yo pienso que dentro de la sociedad me he integrado bastante bien, pues, y además las costumbres tanto de nuestro país, de nuestros países de Latinoamérica como aquí en España son muy parecidas, entonces creo que no me afecta. En un comienzo sí me sentía como un poco afectado, pero ya después uno ya coge como esa empatía con las mismas personas y de pronto de la misma manera como uno se comporta, pues igualmente así mismo a uno lo tratan, pero en última yo ya no lo notaba. Pues la verdad es que yo he conocido aquí en España, he conocido a Dios, ¿no? Bueno, yo conocí a Dios desde que era un crío, pero yo decía, creo en Dios, pero no hacía la voluntad de Dios. Entonces, la verdad es que yo he conocido aquí en España a Dios. Entonces, todos somos un solo cuerpo, un solo espíritu. Entonces, debemos confiar en Dios y creer en Dios, porque no hay otro Dios como el de arriba. Que a veces creemos en cosas de terrenales. Decimos que hay otro Dios, mentira, no hay otro Dios, sino un solo. Sus alas feliz vivirá. Bien, pues ya lo han visto, hay opiniones diversas, unos dicen que sí, otros dicen que no, y con los invitados de hoy que voy a pasar a presentar, tenemos la oportunidad de tratar un poquito a fondo en el tiempo que nos resta de este tema y lo que pueda venir por añadidura. Tengo aquí a mi derecha, a su izquierda, a Sebastián Arcila. Buenos días. Hola, muy buenos días. Tú eres colombiano. Colombiano, sí. Un poco hispanizado ya. Bueno, consecuencias de los años aquí. Y podemos tener ahora tu aportación, seguro que enriquece. Muy bien. Tengo también a mi otro lado a Ebenezer, nigeriano. Buenos días. Bienvenido. Bien, gracias. Y también, después de escucharemos a Ebenezer, seguro que su testimonio nos puede enriquecer, también a José Nieto, el pastor también en Cuevas de Almanzora. Buenos días, hombre. Si bien le llamamos Pepe, amistosamente, raza gitana. Amén. A mucha honra, pero somos hermanos, ¿verdad? Sí. Amén. Bien, ¿qué os parece este vídeo? ¿Qué os parece las opiniones? ¿Salía algún testimonio de que al ser creyente, que era diferente, tú participaste, llevaste la realización de este vídeo? ¿Qué viste cuando hiciste el vídeo? ¿Cómo? Y también me gustaría después estas preguntas que os he pasado, ahora las leemos, las vamos haciendo. ¿Cómo viste en el comportamiento del vídeo el tema del racismo? ¿Las personas se veían afectadas, aludidas o no? Bueno, pues desafortunadamente sí, las personas aún se sienten un poco Marginadas. discriminadas, ¿no? Sienten que existe racismo. Me llama mucho la atención el vídeo porque la única persona que dijo que no se sentía que existía racismo aquí era cristiana. Y dijo, gracias a Dios, por fe, gracias a Dios, yo no he sentido nunca discriminación y racismo hacia mí, me han tratado muy bien donde voy. Y ahí podemos ver que bajo el abrigo todos somos iguales. Es una realidad, no es una cosa... Tu testimonio personal, colombiano, en España, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes en España? A ver, pues mi testimonio personal, sí, te puedo decir que me he integrado bastante bien, ¿no? Y como mi compañero, mi hermano que encontramos en la calle, no he sentido eso.
pero desgraciadamente existe, porque conozco casos, conozco testimonios que me han contado, ¿no? Gente que han sido tratados muy mal en su trabajo por el simple hecho de ser ecuatorianos, bolivianos, nicaragüenses. Por no tener documentos. Por no también. tener documentos, exacto, y porque las tradiciones, ¿no? Porque ven las tradiciones de allí como algo raro. Entonces los apartan, los excluyen por eso. Muy bien. Ebenezer, tú como nigeriano, una cultura totalmente diferente, un color de piel totalmente diferente. Cuando tú vienes a España, ¿cuántos años hace? Casi 16 años. ¿verdad? 16 años. Cuando vienes a España tú notas, ya eras cristiano, ¿verdad? Ya tenías fe. ¿Tú notaste que había, te miraban diferente? Claro. Porque cuando llegas aquí, en el año 1998, ¿no? Ujú. No, yo no he entendido castellano, yo no... No entendías castellano, No eso es entendía. otra barrera, ¿no? Sí, Añadida. pero es muy difícil. Alguna vez, como inmigrante, en el principio, cuando alguien mira que tú eres negro, lo que ellos siempre pensaban que tú no tienes cerebro, tú no sabes nada. Si eres negro no tienes cerebro. No tienes cerebro, no sabes nada, pero es mentira. Claro que Es es mentira. mentira, por supuesto. Es mentira. Pero mucho racista, pero gracias al Señor, porque si alguien está en el Cristo, todo la cosa de la vida va bien. Bajo su abrigo, Sí, así sí, se llama sí, este programa, sí. bajo su abrigo, tú lo estás ratificando. Sí. Muy bien. ¿Y cómo te sientes ahora? Porque tú estás yendo a la iglesia, ¿cómo te sientes dentro de la iglesia? ¿Te sientes, aunque no sean de tu mismo color, de tu misma nación? Lo que pasa es que cuando yo estaba en el Cristo, aquí en España, entonces mi mentalidad contra españoles ha cambiado totalmente. Porque cuando llegué allí, mucho... ¿Te sentiste herido? La gente muy... Yo no pensaba que yo soy inferior, porque somos iguales en la iglesia. En la iglesia somos iguales. Somos iguales. Fuera de la iglesia, Fuera de la iglesia, uf, tú das testimonio de que hay racismo, ¿no? hay Todavía. racismo. Pero si alguien está en el Cristo, la persona está en la luz, no está en el oscuro. Amén, así es, así es. Pepe José Nieto, el nombre técnico, pero en DNI, Por favor. gitano de raza, pero aquí para dar también testimonio, bienvenido. ¿Cómo ves el tema del racismo desde tu perspectiva como de raza gitana? Bueno, lo nuestro es un tópico. Siempre en España llevamos de inmigración unos 10, 15, mucho 20 años, pero el pueblo gitano en España lleva cientos de años y es un tópico el tema del el gitano y el payo. Quizás es un racismo que viene de muchos años atrás, de cientos de años. Entonces, digamos que arrastramos una serie de racismo ya de ancestros. Y sí, puedo decir que, claro, desde una perspectiva fuera de la iglesia, fuera de Dios, sí hay racismo. En los corazones de las personas lo hemos vivido, mi familia también ha vivido racismo. Yo una de las cosas que puedo decir que cuando, de la anécdota de joven, que me ha venido ahora a la memoria cuando el hermano estaba hablando, que cuando entré en el instituto, era de los 200 y pico estudiantes que había, era el único gitano. Y mis amigos que bajaban conmigo del colegio le decían, ¿y ese gitano, verdad? Pero lleva navaja. ¿Pero lleva cerebro? Entonces sí, viví un tiempo. Luego la gente me fue conociendo. Claro, también yo por esa edad conocí a Cristo con 14 años. Claro. Y bueno, pues ya era una persona muy aceptada, pero dentro de lo que cabe se sigue todavía viviendo el racismo y no solamente en la zona donde estoy, sino en toda España. Es algo que se está viviendo, el racismo. Pues yo quiero plantearos a los
los que estáis aquí conmigo y también a los espectadores u oyentes de la radio estas preguntas. Ya hemos visto, ¿existe hoy racismo? Parece que sí, pero ¿es en Cristo diferente tener una raza, vivir en un lugar que no sea común a nosotros? Porque Sebastián viene de Colombia, también viene de Nigeria, hay veces que no solo en la misma patria, sino en otros lugares, ¿verdad? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de estos temas? ¿Nos da una palabra de poder? ¿Nos da algo diferente? ¿Qué dice la Biblia? Porque aquellos espectadores y oyentes pueden plantearse, ¿y la Biblia tiene una solución? Bajo el abrigo de Dios, ¿de verdad yo puedo encontrar una comunidad donde me amen y me respeten de verdad? ¿De qué patria somos nosotros? ¿Cabe el racismo en Cristo o es algo incompatible? ¿Nos sentimos amados en Cristo de verdad, independientemente del color de la piel, de la patria, de la nación, de la raza? Y si tuviéramos que vivir en una nación diferente, eso va más bien por Pepe y por mí, pero también por usted, que puede estar al otro lado, ¿cómo lo llevaríamos si es sin el Señor? Así que con esa libertad de debate que yo doy, podemos intervenir con la palabra del Señor y adelante. Bueno, pues en Cristo no cabe racismo, no debe caber racismo porque se negaría él mismo, ¿no? La palabra de Dios en Gálatas 3:28 nos dice que ya no existe judío, ni gentil, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni hombre, ni varón, ni mujer, ni viuda, ni huérfano, que todos en Cristo somos solo uno, ¿no? Entonces esa es como la cobertura que nos da el Señor, ¿no? Y es un mandato. Es un mandato. O cualquier creyente tiene que acatarlo. Si un cristiano está viviendo eso, siente racismo, rechazo hacia una persona, debe examinarse, debe examinar muy bien su vida porque algo anda mal, algo anda muy mal, porque el Señor nos lo dijo, murió por todos en la cruz, Él no hizo distinción por el judío, por el gentil, por el romano, no, él murió fue por todos y nos dejó amados como yo os he amado, este nuevo mandamiento os doy. O sea que en Cristo no debe existir y no cabe el racismo. Claro. Se negaría por completo su palabra. Claro. De hecho, en el Evangelio en Nigeria también se predica el Evangelio y también se predica a Cristo muriendo por todos, ¿verdad? ¿Verdad? Y hay iglesias en Nigeria. Hay de hecho, hay un muchas porcentaje muchísimo mayor, más alto que aquí en España. Hay muchas iglesias ahí. Muchas iglesias. Bien, pues también una de las cosas que deberíamos de preguntarnos es que el autor de nuestra salvación, el autor de la iglesia, el fundamento de la iglesia, es Cristo. Y deberíamos de preguntarnos también, perdón, si Cristo, en primer lugar, es racista. Entonces, parece una pregunta insólita, pero deberíamos de preguntarlo para dejar un fundamento bíblico, porque Jesús tuvo un encuentro, la Biblia habla de Juan, perdón, en Juan capítulo 3, capítulo 4, donde tuvo un encuentro dos naciones que no había unidad, no había compatibilidad, judíos y samaritanos, no se trataban entre sí. Y Jesús, cuando dice que la palabra de Dios, que se fue a Samaria porque era necesario pasar, quizá no solamente también para salvar a una persona, sino también para demostrar que Jesús, en él no cabía el racismo. Efectivamente. Y cuando le preguntó a aquella mujer, dame de beber, aquella mujer se extrañó. De alguna manera Jesús estaba aboliendo, quitando la barrera que se levantó el judío, con los samaritanos. Y la mujer samaritana se extrañó, que dijo, ¿cómo tú, siendo un judío, me pides a mí de beber? Y Jesús no solamente aclaró que no era racista, sino dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirás. O sea, Dios no solamente quita la pared intermedia, sino que también ofrece de lo que Él tiene, de su salvación, de su vida, a la gente también de Samaria, que era contraria, según la palabra de Dios. Tenemos la figura también de la sirofenicia, una mujer que era griega y que también estaba también excluida, ni siquiera que hubiera enemistad, es que era como impensable que pudiera tener una relación.
y viene esta mujer sirofenicia, griega de nación, y Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y le hizo al final ese milagro que ella solicitaba con su hija. Y tenemos también al centurión. Recordemos que el centurión era gentil y era romano, y este centurión halló en Jesús los brazos abiertos, ¿verdad? Fueron las dos personas que maravillaron a Jesús. El centurión, cuando le dijo, no es necesario que vengas a mi casa, di tan solo la palabra, y Jesús se maravilló a ver la fe de aquel centurión. Y la mujer también, al ver la respuesta y la fe de ella, Jesús también fue maravillado, cosa que el pueblo de Israel, no, todo lo contrario, fue una oposición para Jesús, incluso para el tema del racismo. Cada vez que Jesús daba un paso, acercándose para derribar ciertas barreras como comer con publicanos, ¿verdad?, predicarles a la sociedad más oscura en ese momento. Sin embargo, Dios derribó todas las barreras para demostrar que en Él no cabía el racismo. Muy bien. Sin embargo, el racismo se está dando. Bajo su abrigo, en las iglesias, por ejemplo, no debe de darse. ¿Cómo veis dentro de la iglesia la diferencia? En el vídeo que hemos visto veíamos ese testimonio. Gracias a Dios yo soy cristiano, gracias a Dios yo no veo ese racismo. ¿Cómo debe de vivir la iglesia? Y el testimonio que vosotros tenéis de diferentes lugares, ¿cómo se vive la iglesia? ¿Somos de verdad una familia? ¿Qué podemos decirle a esos televidentes, a esos oyentes? ¿Cómo se vive? ¿Hay una familia real? También con la palabra, yo tenía ahí propuesto el texto, para mí es muy importante, yo lo leo, lo podemos meditar, en Levítico 19, versículo 34, es la voluntad, el corazón del Señor, es muy importante, ¿verdad? Porque nosotros podemos opinar, pero dice la palabra de Dios, Levítico 19, 34, como en el 33 empieza, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Qué importante es eso. Yo conozco testimonios, es duro, pero yo conozco testimonios de extranjeros que les han hecho trabajar y no les han pagado su salario. ¿Por qué? Porque se ha hecho opresión, porque se han aprovechado. Seguro que Benecer tiene testimonios parecidos, ahora le podemos escuchar también. Dice, como a un natural, es decir, como a uno mismo, como hizo con la samaritana, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero. Fíjense, qué importante cómo la palabra de Dios, el corazón de Dios, quiere dar abrigo al extranjero. Dice, daréis ese afecto natural, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. Y nos dice algo más, que es impactante en el Antiguo Testamento. Y lo amarás como a ti mismo. Qué importante esta promesa, ¿verdad? Amén. Que el mismo Dios dice, y lo amarás como a ti mismo. Y después nos dice, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y después dice, firma, sella, yo Jehová, vuestro Dios. Como diciendo, he dicho. Esto tiene que ser algo fundamental. ¿Cómo nosotros tenemos que tratar a los extranjeros y cómo realmente se vive dentro de la iglesia? Ebenezer, me gustaría tu opinión. Tú eres un hombre de pocas palabras, también el idioma dificulta, pero yo creo que es bueno que estés aquí. ¿Tú te has visto arropado en la iglesia? Lo que pasa es que si alguien está en la iglesia, según la Biblia dice que en el mandamiento de Dios para nosotros es que primero nosotros tenemos que amar al Señor, que amar al Señor con todo de corazón de nosotros, con toda la fuerza. El segundo, igual como el primero, que nosotros tenemos que amar, en el primero, en la iglesia, tiene que amar todo en la iglesia y a gente lo que están afuera también. Claro. Entonces, en la iglesia, por ejemplo, el año pasado, yo tengo Un testimonio. un testimonio que tengo problemas con mi mujer en la casa, pero es mi cristiano que viene a mi casa, que ayuda a mí para arreglar todo el problema lo que tengo. Ni una persona de mi país o que viene, ¿cómo se llama? De mi vecino, Sí. ninguno de mis vecinos Ninguno de los viene vecinos. para viene a ayudar, pero toda la gente de mi iglesia viene
orar para mí, para mi mujer, para que... Muy Bueno, maravilloso. explico yo un poquito, porque yo sé que la dificultad, Ebenezer tuvo un problema, servicios sociales por su falta de trabajo, por un pequeño conflicto, le quitó a los niños, era una situación donde ya él no tenía recursos, donde no tenían para pagar la vivienda, y bueno, servicios sociales en ese velar por los intereses del menor, le quitó a los niños, pero ningún vecino se interesó, pero él dice que la iglesia, estaban allí, pintaron la casa, le ayudaron de alguna manera en la forma posible, le dieron el calor, la oración, intercedieron en servicios sociales y al día de hoy tus niños están en casa. Está conmigo. Sí, Entonces, sí. tú valoras positivamente, ¿verdad? Tú le puedes decir a los que nos están escuchando en esta hora o viendo por televisión, les puedes decir que es real, ¿verdad? Es real. Que Cristo nos da un abrigo. Es verdad. Porque cualquier persona que está en el Cristo está en la luz, no está en el oscuro. Si alguien está porque la gente que no está en el Cristo está en el oscuro, porque cualquier persona que anda en el oscuro no sabe si hay serpiente en la tierra o cualquier peligro, sí. Algo peligro está. Pero si alguien está en el Cristo, todo es diferente. La persona está en la luz y Jesucristo dice que si alguien está en mí, la persona va a tener cerebro del Señor. La mente del Señor. Pepe, José Nieto, ¿qué podemos decir en las iglesias? ¿Cómo vivimos el asunto del racismo? ¿Somos una familia de verdad y nos estrechamos de verdad, verdaderamente las manos? ¿Cómo podemos vivir? Bueno, Dios en su misericordia me ha dejado pastorear una iglesia en Cueva de la Almanzora y desde aquí le mando saludos. Y resulta que la iglesia nuestra es multicolor, digamos. Hay hermanos morenos. Morenos te refieres africanos, a negritos, africanos. Hay también colombianos, hay hermanos latinos, hay también españoles, también pueblo gitano. Entonces, digamos que es una iglesia mixta. ¿Y cómo se lleva eso? Pues muy sencillo, con el abrigo que arropa Dios a la gente, lo tomamos también y con él arropamos y ministramos solo con la sencilla razón de la palabra de Dios y con el principio que Dios nos da de que todos somos un solo cuerpo en Cristo. No hay desavenencia en el cuerpo, todos pertenecemos al mismo cuerpo. Y dice el apóstol Pablo, nadie jamás despreció su propia carne, sino que la cuida, la sustenta, la alimenta, la nutre. Entonces, hacer una diferencia en la iglesia es hacer una diferencia dentro de uno mismo, en un cuerpo. Es como el que se lava la mitad de una cara, ¿verdad? O como el que nadie se lava una mano y la otra no, sino cuida todo el cuerpo, lo alimenta todo el cuerpo de esa manera y con ese principio bíblico, porque solamente lo encontramos en la palabra de Dios, como bien han leído, de que tenemos que amarlos como a nosotros mismos. Así es. Ya en el Antiguo Testamento. Sí. Que es lo genuino quizá, es lo sorprendente. Es que Jesús, cuando nos dio el último mandamiento, fue amaros los unos a los otros. Y subió el nivel, como yo os he amado. Exactamente. Y él amó a todos. Luego si amó al nigeriano, al colombiano, al brasileño, y al gitano, y al payo, y a todos, pues tenemos que amar como él amó. Exactamente. Es maravilloso lo que la palabra tiene para decirnos. Tenemos por ahí más versículos, ¿no? Sí, pues quería aportar que, como bien lo has dicho, desde el Antiguo Testamento ha existido eso en el corazón de Dios, ¿no? En Deuteronomio 10:17, Dios lo deja muy claro. Dice, porque Jehová es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho. Podemos ver, a pesar de que Él le hablaba al pueblo de Israel porque Él lo escogió, Él no quería que el pueblo de Israel, y lo has leído tú en el versículo que me ha gustado mucho en Levítico, que Él no quería que a los extranjeros los oprimieran y los subyugaran a trabajar arduamente, sino al contrario, quería que sirvieran de esa manera. Podemos ver el gran corazón del Señor. ¿Por qué creéis
que, por lo menos para mí, yo creo que en el corazón del Señor, Él sacó a su pueblo de Egipto y dijo, extranjeros sois, así que cuidado. Yo me siento extranjero. Yo soy payo, yo soy castellano, yo soy, cuando digo payo me refiero obviamente a que no soy gitano, ¿no? Para diferenciar. Y yo vivo en España, nacido, criado y ahora en la edad madura en España, pero yo me siento extranjero. Porque a mí la palabra de Dios me dice que yo soy extranjero, que yo estoy de paso, Exactamente. que yo no soy de este mundo. Pedro lo dice en una de sus cartas. Veámoslo. Bueno, no lo tengo, pero lo puedo buscar. Primera de Pedro 2:9. Tú te sientes, aunque tú estés en una nación extranjera, pero es que somos todos extranjeros, Pepe. Somos extranjeros. Porque nuestra ciudadanía no está aquí, Exactamente. Nuestro está en empadronamiento los cielos. está en el cielo. nuestra verdadera patria es la celestial. Y eso nos tiene que llenar de optimismo, de paz. Eso nos tiene que dar a nosotros ese refugio, ese abrigo de saber que aquí nos podemos unir. Yo me planteo muchas veces cómo me sentiría yo si yo me tuviera que ir a Nigeria. Muchos españoles que sean racistas a veces han cometido hechos tan dramáticos como prenderle fuego a un indigente o a un extranjero. Esas cosas se han dado en más de una ocasión. Pero yo podría ser extranjero en Nigeria. Y la misma España en muchas ocasiones ha tenido que viajar a Alemania, a Francia, a buscarse el sustento, los españoles, y han sido bien tratados. No sé por qué tiene que haber racismo. Y desde aquí queremos mandar a esa posible nación racista en España un mensaje de que somos todos iguales para Dios y que Dios ya pondrá a cada uno en su lugar. Pero ¿por qué rechazar el mensaje que nos da la palabra? Sebastián, ¿tiene ya ese...? Sí. Veámoslo. Con respecto a lo que decía que somos extranjeros, dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 11, amaos, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros y peregrinos, ese era el versículo. Es que lo somos, es que estamos de paso. Sí, sí lo dice, Filipenses 3:20 lo dice, si vuestra ciudadanía no está aquí. Está en los cielos. Nuestra ciudadanía es el reino de los cielos. Y la sangre, aunque sea roja en todo, porque tu sangre es roja, ¿verdad, Benecer? Seguro, ¿no? La has visto. Aunque la sangre sea roja, pero es que nuestra sangre es la sangre de Cristo. Amén. Nuestra sangre es diferente. Y cualquier persona que pueda estar escuchando y diciendo, oye, pero si a mí me maltratan, pero como salía en el vídeo, ¿no? Salía una señora que decía, sí, racismo hay. Pero había otro que decía, bueno, yo como las personas de dinero no, y es verdad, poderoso caballero don dinero. Hay personas que tienen mucho dinero y no se les mira el NIE, a ver si de qué patria son, porque como tienen dinero, ya tienen aval. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? ¿Qué más podemos aportar acerca de ese peregrinar que estamos llevando aquí? ¿Cómo tenemos que ver nuestra vida? ¿Vosotros veis a alguien por su procedencia de forma diferente? No, eso no lo podemos hacer, sería negar a Cristo. Si hacemos eso sería negar a Cristo. Porque como lo leímos anteriormente, nos dijo, vosotros ya no existe entre vosotros judío ni griego, sois todos uno en un solo cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Y hacerlo, como lo dije antes, habría algún problema a mí, que debería de... Hay que examinarse entonces como cristiano, ¿verdad? Como cristiano. ¿Y estaría la iglesia abierta a todas las personas que puedan estar ahora mismo escuchando este mensaje o viéndolo? La iglesia tiene la puerta abierta, no se le pregunta a una persona, pero oye, pero vamos a ver, tú es que, ¿de qué nación vienes? ¿Qué se le pregunta a una persona? Tú eres pastor también. ¿Qué se le pregunta a una persona, Pepe, cuando entra por una iglesia? Pues ¿Cuánto tiene? No, lo mismo que Cristo nos preguntó a nosotros quién éramos. O sea, Cristo no nos dijo, antes de aceptar esa salvación, Cristo antes de ofrecerla dijo, bueno, ¿tú de dónde eres? ¿Cuánto dinero tienes? Esas preguntas no existen en la Biblia, ni mucho menos tampoco en el cielo. Dios solamente entiende que el hombre está perdido y muerto en sus delitos y pecados. Da igual la patria, da igual la raza. Todos se desviaron, dice la Biblia. Todos. No hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno, por cuanto todos pecaron, tanto judíos como griegos, como payos, como gitanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Para Dios Dios tocante a la salvación no hace raza. Entiende de que el hombre está perdido sin Él, el hombre está caído sin Él y que necesita el Salvador para ser salvo. No es por medio de obras, ni tampoco por medio de una justificación propia,
sino para ser salvos necesitamos a Jesús. Y no hay otro medio, no hay otro Dios ni otro mediador. Dios no hace preguntas, ni que si eres gitano, si eres payo, si tienes dinero, si eres latino. Dios no hace eso. El ser humano sí. Él mira el corazón y si tiene la vida de Él, entonces está en paz con Dios. Claro. Pero si no, entonces hay un problema realmente, y es que estamos en una actitud de rebelión frente a la salvación de Dios. Ajá. Bien, pues vamos a hacer una pausa, vamos a dedicar un poquito de tiempo a ver un videoclip. Nosotros seguimos aquí el coloquio y queremos, pues, obviamente, permitirles que ustedes nos permitan también a nosotros a su mismo tiempo concluir después de esta pausa con unas conclusiones y con una oración, porque el tema lo requiere, el tema es importante y lo más importante de todo es que el Señor nos da su abrigo, no lo olvide, todos somos iguales bajo el abrigo del Señor. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Y en sus alas feliz vivirá. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección, entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás, conmigo yo te llevaré a
cualquier lugar. Y en sus alas feliz vivirá. Pues seguimos aquí, bajo su abrigo, en un tema tan interesante y tan actual como que somos todos iguales bajo su abrigo. Hacemos esa apreciación, bajo su abrigo, porque estamos viendo que lamentablemente no somos todos iguales socialmente fuera de ese abrigo que el Señor nos da. Han llamado, nos dicen de realización, ha llamado un oyente o espectador, Carlos Arturo Mendoza, le saludamos desde aquí y que manifiesta que sí hay racismo, que él lo está viviendo en persona y comprobamos que efectivamente es así, es una realidad. Después, cuando acabemos el programa, en los últimos minutos vamos a orar y vamos a orar por él, que también pedía oración, y notaba 1 de Pedro 2:24. Así que me permito, lo vamos a hacer, lo vamos a leer. Dice, quien llevó, hablando de Cristo, él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Haciendo un poco una aplicación, es el versículo que él nos da, pues toda herida del racismo también va a ser sanada. Toda herida que pueda producirse en España del racismo, el Señor con su bálsamo, por la herida hemos sido nosotros sanados, curados, sabemos que tenemos una sangre diferente, que somos del Señor, que somos de la patria celestial, y ahora os invito a que podamos hacer esas conclusiones ahí tranquilamente, invitando, por supuesto, a los que puedan estar siguiéndonos, a que puedan confiar en el abrigo del Altísimo. Sebastián, si quieres, puedes empezar tú. Sí, muy bien, pues yo quisiera invitar a todas las personas que están viviendo esta desgraciada forma, ¿no?, de manera de vivir que hay de muchos, ¿no? Quisiera compartir un versículo que a mí me gusta mucho, aparte me ministra y me da mucho aliento. Escribió el salmista en el Salmo 146:9, donde dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y al camino de los impíos trastorna. Podemos ver que el Señor, en su infinita misericordia, si estamos bajo su abrigo, no va a existir esto, no va a existir, no vamos a ser víctimas de esto que se está viviendo en la sociedad. Muy bien, es así, necesitamos su abrigo. Ebenezer, ¿nos quieres decir algo? Lo que quiere decir es que en Santiago, capítulo 2, Santiago 2. 4, dices, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Si hacemos distinción entre nosotros, estamos siendo jueces, no hermanos. Exactamente. Pero en la iglesia tú has experimentado y lo quieres transmitir, que hay amor, ¿verdad? Exactamente. Estás agradecido al Señor por eso. Exactamente. Tú podrías invitar a cualquier persona extranjera. Hombre, no van a buscar solo la iglesia porque les den comida, apoyo, ayuda, amor, pero que es real que quien ama al Señor encuentra una familia. ¿Te sientes en familia, Ebenezer? Exactamente. Exactamente. Yo estoy contento con la gente de congregación. Yo estoy contento con Muy bien. porque ellos siempre feliz, pero feliz, ¿verdad? Feliz de verdad. De verdad, no mentira, no. Muy bien, muy bien. Pepe. Bueno, pues para concluir, pienso que la Biblia ya pone de manifiesto, digamos, la esencia de lo que es la unidad de cada persona, la unidad que en el cielo se vive bajo ese abrigo donde no hay racismo, porque dice la palabra de Dios como fin de esto, en Apocalipsis capítulo 7, verso 9, dice así, después de esto, miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos
y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, que clamaba a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está en su trono. Entonces concluimos diciendo que en el trono de Dios habrá naciones, tribus, lenguas, de todos los reinos, y todos tienen algo en común. En primer lugar, que todos han sido redimidos, todos tienen la ropa del Cordero, o sea, la ropa blanca de haber sido salvos por medio de Cristo Jesús, y que todos tienen también ese común denominador, y es de alabar a Dios y de glorificar a Dios. Así es como se está viviendo aquí, en la iglesia, y también lo viviremos allá en el cielo, donde en Dios coge toda nación, tribu y lengua. Ellos lo tomaron en serio, los padres de alguna manera que escribieron la Carta de la Independencia, haciendo memoria. En Estados Unidos. De los Estados Unidos. Entre las frases que escribieron hay una que es muy conocida, que tengo aquí, que dice: sostenemos, dicen ellos, que dice: sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades, que todos los hombres son creados iguales delante de Dios. Qué cosa más maravillosa, ¿no? Y yo quisiera terminar con una nota que apunté anoche, y es que no tenemos que mirar a las naciones, tribus y lenguas como motivo de racismo, sino como la creatividad de Dios en la diversidad de la creación de la humanidad. Muy bien. Así es como debemos de mirar cuando miramos a personas de color, a personas también como, ¿verdad?, como en China, que son amarillos. Debemos de mirarlos como la creatividad de Dios a la hora de crear la humanidad. Vemos la diversidad, el amor de Dios, que no nos crea todos iguales como ladrillos, sino que cada uno le dio un carácter, una actitud, ¿verdad?, una forma de vida y un clima para que de alguna manera todos los hombres, aunque hayan diferentes colores, razas y lenguas, pero todo es como la creatividad de Dios, que Dios no se encauza en una sola cosa. Así Vemos es. la grandeza de Dios. Multiforme. Solo decir, ¿verdad?, solo decir que toda barrera de racismo Cristo la abolió en su carne. En la cruz del Calvario murió por toda la humanidad. Eso debe de ser el sentir de la Iglesia, eso debe de ser el corazón de la Iglesia, y también eso debemos de manifestar y publicar, y también por este medio, también a la sociedad, claro, que el racismo de alguna manera debe de ser abolido, pero no bajo un punto de opinión personal, sino no, de corazón, claro, pero con un corazón como el de Dios. Claro. Así es como quisiera terminar. Es así. Yo quiero acabar también en 1 de Pedro 2, donde nos dice en el versículo 9: más vosotros sois linaje escogido, una familia escogida, y damos fe, ¿no? Nosotros tenemos seguro eso, somos una familia, y qué bonito que sean iglesias plurales, qué bonito que no miramos a la persona en cada una de las iglesias que hay por todo el territorio nacional y por todo el planeta. Miramos a las personas por lo que Cristo pagó por ellos. Y usted, que está siguiéndonos hoy, Cristo pagó por usted, pagó muchísimo, pagó una vida de 33 años de absoluta santidad, pagó una vida de que Él era Dios y se hizo hombre, siendo hombre se hizo siervo, y Él murió por usted y por mí, sea usted de donde sea yo de donde sea, para hacernos un solo pueblo. Por eso somos un linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa. Realmente Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes sin mirar nuestra condición, porque todos estábamos en una condición pésima. Somos pueblo adquirido por Dios. Luego, aquí no importa de dónde venimos, sino quién nos adquiere, quién paga por nosotros, quién nos valoró. Y dice, para que anunciemos las virtudes de aquel. Hoy estamos haciendo eso, qué bonito. Anunciar que somos todos iguales bajo su abrigo. Anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, como decía Benecer también, a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, no éramos parte del plan de Dios en el Antiguo Testamento, hoy lo somos, para que también nuestro corazón se abra a aquellos que no son pueblo. Dice, pero que no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. Por tanto, vamos a orar ahora, pero muchas gracias por estar aquí. ¿Sí? Yo quiero decirle a la gente que está mirando nosotros algo, que
la gente tiene que aprobar Señor. La gente tiene que venir a la iglesia porque la gente, lo que está en afuera, igual como, lo siento, igual como alguien que está loco. Nos toman como locos. Que está loco en la calle, que no sabe. Si tú preguntas a él, ¿tú estás loco? Va a decir, yo no loco, porque no sabe qué es lo que está pasando. Pero exactamente, hay gente que lo que no está en el Cristo, igual como persona así. Pero cuando viene a estudiar de palabra del Señor y vivir con el Señor, cualquier persona que viene, su ojo va a abrir, va a saber que antes yo estaba en el oscuro, ahora estoy en luz. La palabra de Dios, por si alguien no lo ha entendido, nos va a abrir los ojos. Nosotros hemos abierto los ojos. Nosotros eso es lo que pasa con Pedro. La gente pregunta, Pedro no sabe escribir, Pedro en el apóstol dice, era pescador. Sí, no sabe leer, no sabe escribir, pero Jesucristo utiliza él para hacer muchos milagros. Así es. Pues os doy las gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido un placer. Y os pido también el último empujón. Vamos a orar por España para que en el tiempo que nos queda podamos abolir ese racismo, al menos con nuestra oración, pedírselo al Señor y orar por los oyentes que nos están escuchando. Ellos ya están de alguna forma sintonizando que para Dios somos todos iguales bajo su abrigo. Era el tema a tratar. La palabra de Dios desde el Antiguo Testamento nos dice: ama al extranjero como a ti mismo. Es algo que nos da un reto para vivir. No debe, y yo creo que no lo hay en la Iglesia, racismo, pero si lo hubiera tendríamos que examinar cómo estamos viviendo. Y yo le pido a mis compañeros que se unan en oración. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por la oportunidad que tú nos das y la palabra que nos has dado para que el racismo no esté entre nosotros, pero reconocemos, hemos salido a la calle, lo hemos visto, que hay racismo todavía, que hay xenofobia, que hay persecución, y queremos poner a España bajo tu cobertura, bajo tu mano, para que seas tú como ese abrigo poderoso, gigante, quien toque a todos los ciudadanos españoles, para que no miren a nadie para discriminarle por su color, por su procedencia, por su raza, por su cultura. No, Señor, sino que todos seamos iguales. Como lo somos bajo tu abrigo, también proclamamos a España. Queremos orar por quien llamó Carlos, que sentía el efecto del racismo, y por todos aquellos que lo sienten, para que crezcan en ti, para que crezcan en tu estatura y tú les puedas dar ese abrigo que nos ha dado a nosotros, que ha dado a Ebenezer, que ha dado a Sebastián, que ha dado a Pepe, que me ha dado a mí, porque yo soy extranjero, lo hemos visto, todos somos extranjeros, estamos aquí de paso. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Hazlo ahora tú. Amén. Y amén. Y a ustedes, amados, que nos han acompañado, les dejamos con este interesante tema. Hay una igualdad, somos todos iguales bajo su abrigo. Seguiremos cada semana trayendo un tema interesante y le dejamos con la programación habitual. No se pierdan todo lo que continúe, porque lo importante es que el Señor nos quiere seguir dando su abrigo. Hasta la próxima semana. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá.